Muy bien, amigos, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Les comentamos lo que ha ocurrido hace algunas semanas. A fines de noviembre, el gobierno aprobó el decreto supremo 016-2024, esto en el diario oficial El Peruano claramente, donde justamente se da luz verde, se aprueba el nuevo reglamento de la ley 29733, que es la famosa ley de protección de datos personales. Es importante aterrizar este concepto y cómo esto va a beneficiar a los peruanos. ¿Qué implica, digamos, contar ahora con un nuevo reglamento de ley de protección de nuestros datos personales? ¿Qué tipo de información? Estamos hablando de información sensible en los bancos. Nos acompaña en esta oportunidad y le damos la bienvenida a Eric Iriarte, abogado especialista justamente en temas tecnológicos. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, un gusto estar compartiendo contigo. Eric, cuéntanos un poco cuáles son estos alcances que implica este nuevo reglamento de ley de protección de datos personales, porque uno entendería, bueno, imagino que son como herramientas que se va a brindar para cuidar un poco también el patrimonio, ¿no? La seguridad o garantizar la seguridad de los peruanos. ¿Es correcta esta interpretación? ¿Nos puedes ayudar, digamos, aterrizando en el concepto? Claro que sí, la Ley de Protección de Datos Personales se dio en el año 2011. Es un desarrollo constitucional de un derecho humano, que es el derecho a la privacidad. Esto ya está contemplado en la Constitución y durante muchos años, desde el 93 hasta el año 2011, se trabajó bajo el concepto del habeas data propio, además, para ser precisos. En el año 2011, que sale la ley de protección de datos personales, se establece una autoridad de datos personales y se tuvo que sacar un reglamento que salió el año 2013. Este reglamento estuvo vigente hasta hace el cambio hace un par de semanas, es decir, ha estado vigente casi 11 años. Pero en estos 11 años, del 2013 a la fecha, pasaron varias cosas. La primera es que la ley de protección de datos personales fue modificada en el año 2017 por el decreto legislativo 1353. Lo segundo es que salió la normativa europea conocida como GDPR, que es una normativa global que modifica el enfoque sobre protección de datos personales que se venía trabajando desde los 80. Tercero, vino la pandemia y tuvieron que controlar nuestros datos médicos y nuestros datos sensibles y comenzamos a utilizar masivamente las redes sociales. Y cuarto, que es además parte de este proceso de cambio, es que las tecnologías comenzaron a pensarse en inteligencia artificial, Big Data, Data Analytics y otras cosas. Era necesario una modificación reglamentaria. Si a esto le incluimos los temas de ciberseguridad, que es este aspecto importante para resguardar los datos, se vuelve crítico. Claro. Es un reglamento que ha estado casi un año preparándose para salir, ha tenido múltiples debates, ha sido conversado, dialogado con la sociedad civil, el sector privado. Es mejorable, completamente mejorable como todos los instrumentos, pero era necesario este cambio. Y hay 4 elementos claves a considerar. El primero, se incluye la creación de un oficial de protección de datos personales en el sector privado. En el sector público ya existía y ahora también va a existir en el sector privado. Segundo, para los casos de brechas de ciberseguridad que incluyen datos personales, la obligación de declarar en 48 horas o de manera excepcional después, pero hay que declarar por qué la excepción es que se puede tener. Un tercer elemento es que se agregan un concepto que es la desindexación, que ya se venía hablando en diversos circuitos, y esto puede tener una especial afectación a la libertad de expresión. Ahí hay que trabajar mucho para evitar que sea mal utilizado este instrumento para evitar, por ejemplo, noticias que existen sobre determinadas personas. Y cuarto, es el tema de la portabilidad de los datos personales, que es que puedas tú tomar tus datos y entregárselos a otra entidad. Esto funcionalmente en el sector privado antes que en el sector público. El reglamento entra en plena vigencia en 120 días para la mayoría de sus cosas, y va a haber un acceso gradual, por ejemplo, para la declaración de brechas o el establecimiento de oficiales, de acuerdo a la cuantía de las UITs que uno produce cada año. Los más grandes primero y en un periodo de 4 años los subsiguientes. Eric, son varios puntos los que has mencionado. Sí quisiera que nos detengamos en algunos para poder desmenuzarlo. Tú mencionas que con este nuevo reglamento se crea la figura de
como un oficial de datos, ¿no? Esto ya existía en el sector público, pero será nuevo en el sector privado. ¿Qué hace un oficial de datos? ¿Qué significa ser? ¿Es una persona con ese cargo? ¿Es una entidad? ¿Es una plataforma? ¿Qué es un oficial de datos? Un oficial de datos es la persona encargada, puede ser una persona natural o jurídica, encargada de responder ante las solicitudes, por ejemplo, de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación o oposición a los datos, quien además responde por la gestión de los datos frente a terceros, en este concreto la autoridad. Y es una función creada fundamentalmente no para abogados, sino para aquellos que tienen a cargo la custodia de los datos en una primera línea. Esto además tiene responsabilidades, se crean una serie de responsabilidades y es una figura que se ha tomado de la normativa europea donde ya se había venido estableciendo. ¿Y quién elige al oficial de datos? Cada institución. Acuérdense que la Ley de Protección de Datos Personales es una ley tanto para el sector público como para el sector privado, para personas naturales como para personas jurídicas. Absolutamente nos alcanza a todos. Y esto es una especial diferencia. No hay nadie que pueda decir, no, yo soy institución pública y a mí no me alcanza. Sí te alcanza. ¿Quiénes pudieran excluirse de alguna manera? Quienes no gestionan datos personales. Y ahí hay un dato más que agregar. Se clarifica en este reglamento, por ejemplo, la tipología de los datos sensibles, que son los que tienen un mayor nivel de protección, como también los de los menores. Claro. Ahora, mencionaste el tema de los ciberataques, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas noticias de ciberataques al sector de la banca y ha generado, por supuesto, una preocupación justificada por parte de los usuarios, de los que tienen su dinero ahí. Claramente es muy entendible. Y lo que mencionaste es que estos ciberataques que involucren datos personales deben ser informados en 48 horas. Es decir, si es que de repente un banco ha registrado un ciberataque, tiene que informarlo inmediatamente dentro del plazo de las 48 horas. ¿A quién se le informa? A la autoridad de datos personales, salvo las excepciones porque siguen un proceso, por ejemplo, de investigación o indagación preliminar. Okay. Pero hay un dato importante que señalar con el tema de los ciberataques. Sí. El tema de la ciberseguridad en el Perú ya tiene casi 30 años o más que la cantidad de años que tiene el Internet en el Perú. Se ha venido trabajando en el sector público fundamentalmente, que es mandatorio cumplir políticas. Hace casi 15 años que es mandatorio tener normativas para seguridad de la información. En el sector privado también. Y quien más invierte es precisamente el sector bancario y el sector financiero en general. La ciberseguridad no significa que no vas a tener vulneraciones, sino que las vulneraciones que ya eran conocidas no pueden repetirse contigo. Eso. Y esto es un constante. Entonces no significa que alguien no pueda tener una vulnerabilidad, pero si has sido negligente en esa vulnerabilidad que te han explotado, que han utilizado, sí tendrías una responsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Diariamente, a nivel mundial, a nivel internacional, todas las instituciones tienen ciberataques de mayor o menor envergadura. Quienes más tienen son sin duda alguna el sistema financiero y quienes más invierten en proteger la información. Y pueden haber dos ataques diferentes, o atacar para obtener el dinero, si quieres en un sistema financiero, o atacar para obtener datos. Eso. No tienen el mismo impacto. En uno es el bien material tuyo, lo que pasó en Interbank no tuvo afectación sobre los bienes materiales, pero pudo haber tenido afectación sobre los datos personales. Atacan universidades, atacan centros médicos, atacan sistemas bancarios, cines o lo que fuera. El tema es que ahora ya se ha puesto un poco más público, pero uno puede leer foros o declaraciones. Hace un año se hablaba sobre ataques a RENIEC, hace algunos años atrás a otro tipo de entidades, se ha atacado a universidades hace relativamente poco. ¿Qué hacen con los datos? ¿Para qué quieren esos datos? Para generar en la mayoría de los casos o mecanismos de suplantación de identidad, obtener acceso a información que puedan tener una afectación patrimonial posterior. Increíble cómo es que la tecnología, esos ataques, ¿no? Este tipo de delincuencia puede estar como bien presente en estas plataformas. Y ya para cerrar, Eric, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué pasa si de repente el banco no avisa en 48 horas, ni siquiera con la excepción, que ha sido víctima de un ciberataque? Con el tema de los datos que involucran, en este caso, datos personales, ¿este banco recibiría algún tipo de sanción?
Ahorita está en proceso de implementación, como te digo, en 120 días va a entrar en plena vigencia. Tienen un año largo para establecer los protocolos. Todavía tiene que implementar también los protocolos la autoridad de cómo van a hacer los informes, a quién se le declara exactamente, qué datos tiene que incluir. Okay. Pero la banca en el Perú también tiene una normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros que ayer han dicho que la van a actualizar, que es la 504 del 2021, precisamente sobre el tema de ciberseguridad. Y además hay un decreto de urgencia que dice que hay que informarle también a la PCM, al Centro Nacional de Seguridad Digital. En realidad, si alguien tiene una supervigilancia y cuidado y protección, es el sistema financiero. Hay otros sistemas que son muchísimo más vulnerables, que no tienen tanta visión encima y que les ocurren diversas brechas de manera permanente. Perfecto. Eric, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde, bastante clara. Nos deja con cierta preocupación por todo lo que está ocurriendo, pero bueno, es la realidad, es la situación que está pasando no solamente el Perú o sectores muy específicos, sino también el mundo con el tema de los ciberataques y hay que estar como muy bien alineados con ese tipo de marcos que creo que podrían ayudar. Eric.